Estamos viviendo una de las tendencias más locas y más curiosas de los últimos 5 años, al menos en términos tecnológicos. Y es que la gente cada vez quiere menos esto, auriculares inalámbricos, y está más interesado en cosas como esta. En auriculares con cable. Y si ves cada vez más personas por la calle con auriculares, con cascos, audífonos de cable, no eres tú, no es coincidencia ni es una moda. Esto es una tendencia que se lleva cocinando a fuego lento desde 2022. Y el año es muy relevante, luego explico por qué, y que se está haciendo cada vez más grande. De hecho, en 2024 el mercado global de auriculares de cable representaba 44.860 millones de dólares. Y en 2032 representará 194.170 millones de dólares. Así que no es una moda, es una tendencia cada vez más importante y te explico por qué está sucediendo. Hey, yo soy Eduardo Arcos y en este canal te cuento cómo la tecnología está cambiando el mundo, cómo las tendencias y la innovación están afectando nuestra sociedad todos los días. Si te gusta este tipo de temas, momento perfecto para suscribirte. Y empezaba el video diciendo que esta es una de las tendencias más locas, más curiosas que he visto en muchos años alrededor del mundo de la tecnología, porque normalmente la tecnología y la innovación van hacia adelante y con los auriculares con cable parece que vamos hacia atrás, pero tiene una explicación. Y es un fenómeno que ocurre muy pocas veces, en donde un accesorio que utilizamos la mayoría de las personas todos los días, que cuando lo pensamos en términos como este, como los AirPods, esta es la innovación. Hacia este lugar tenemos que ir. Objetos cada vez más pequeños, cada vez más invisibles, con cada vez menos fricción, que nos aporten mucho valor. Pero millones de personas prefieren esto, prefieren auriculares con cable. Y es que a veces, solo a veces, ir para atrás es más práctico, más económico e incluso mejor. Y con el mundo del audio esto ya había ocurrido. En parte, no del todo igual, pero en parte ya hemos visto cómo de golpe el mundo de los vinilos, de los discos de vinilo, resurgieron y para muchas personas escuchar música en discos de vinilo era mejor, aunque no necesariamente más económico, porque el mundo de los discos de vinilo y los tocadiscos para que suenen bien es bastante caro. Pero hay ciertas analogías y deberíamos de empezar por ahí, por el precio. Y empiezo por el precio porque es posiblemente lo más obvio. Los auriculares con cable son radicalmente más económicos que auriculares inalámbricos, sobre todo auriculares inalámbricos de calidad decente. La comparación más fácil, y diría que la comparación obvia, los EarPods, que son los auriculares de Apple de cable, cuestan $19. Vienen con un micrófono, tienen un sonido decente, son simples, son económicos, son de color blanco y durante años fueron los auriculares que representaron este cambio de paradigma completo que significó no solamente el iPhone, sino que también los iPods, el cable blanco. $20 porque esos auriculares ya no vienen incluidos en las cajas de los iPhones. Si quieres el equivalente de Apple inalámbrico, es decir, unos AirPods sin cancelación de ruido, tienen un precio de $129 o $149. La diferencia es radical. Si una persona necesita simplemente escuchar música y poder hacer llamadas con el micrófono de los auriculares, perfectamente puede optar por esos $20 y es más que suficiente. ¿Quieres eliminar el cable? Pues tienes que subirle más de $100 a la ecuación para poder tener unos AirPods. Y es una diferencia de precio tan abismal que tan solo por eso se justificaría todo lo que estamos viendo en el mercado y ese crecimiento a fuego lento, pero ese crecimiento que es cada vez más importante en el mundo de los auriculares con cable. Pero es que además, por el precio de unos AirPods 4 con cancelación de ruido, te puedes comprar lo que muchos consideran la joya de la corona de los auriculares, en este caso con cable, que son los Sennheiser HD 599, que suenan tan bien que se suelen utilizar para la producción de audio profesional. Los Sennheiser HD 599 cuestan €169 y son, como decía, para muchos la joya de la corona. Pero claro, hay mucho más, no es acerca solamente del precio, también es un tema de calidad de sonido, porque de acuerdo a un estudio de DataBridge, parte importante por la cual muchas personas eligen los auriculares con cable es porque quieren obtener una calidad de sonido superior sin pagar mucho más. Ahora mismo, si buscas auriculares inalámbricos de muy buena calidad, te tienes que ir a precios que están por encima de los 300 o 400 euros. Pero si eliges el equivalente con cable, puedes pagar menos de $200 como el ejemplo de los Sennheiser HD 599. Y eso es una demanda cada vez mayor. Cada vez más personas entienden el valor de escuchar música a muy buena calidad, pero no necesariamente están dispuestos a pagar $500 o $600 para obtenerlo. Y sí, si eres una persona que sabe de audio, por supuesto, no solamente es acerca de los auriculares, también es acerca del amplificador que estamos usando, de la calidad de la fuente de sonido, porque un MP3 con el bitrate bajo va a sonar mal independientemente de si lo escuchas en unos auriculares de €10 o en unos auriculares de €1000, por supuesto, pero en condiciones generales, unos auriculares de calidad similar son mucho más económicos
pasamos, si son con cable, a las versiones inalámbricas con Bluetooth. Eso es un hecho. Pero es que además las conexiones inalámbricas, las conexiones Bluetooth, tienen un límite en el ancho de banda. Ese límite no lo tienes con un cable. De hecho, es parte del motivo por el cual si quieres escuchar sonido sin pérdida en, por ejemplo, Apple Music, lo tienes que hacer con un ampli y lo tienes que hacer con cable sí o sí, porque el Bluetooth simplemente no tiene ancho de banda suficiente. Muchas personas, de hecho, cada vez más personas saben esto y por eso optan por auriculares con cable, y de ahí parte importante de esta tendencia que estamos viviendo. El tercer motivo no tiene que ver ni con el precio ni con la calidad de sonido, sino que tiene que ver con la practicidad. Hay una razón muy importante por la cual muchas personas están un poco cansadas de este tipo de productos, y es que tienen una batería. Y si tienen una batería significa que tienes que recargarlo, pero no solamente eso, sino que si estás escuchando música o utilizándolos durante largos periodos de tiempo, va a llegar un momento en el cual tienes que recargarlos y no siempre tienes acceso a una fuente de electricidad para cargarlos. Ese problema no los tienes con auriculares de cable. Los auriculares de cable no tienen baterías, no necesitan baterías y simplemente lo tienes que conectar a tu teléfono o a donde sea que lo tengas que conectar para escuchar música o para hacer una llamada telefónica, y nunca te vas a tener que preocupar por la batería del accesorio. Y no pensar en cargar los auriculares es algo que para muchas personas honestamente es un alivio. Y también en términos prácticos, muchas personas están buscando una experiencia sin lag. Y las personas que me están viendo y editan vídeo, yo por ejemplo me toca editar muchas veces vídeos, saben que editar vídeos con esto a veces puede ser un poco un drama, porque hay un poquito de retraso y cada vez que presionas la barra espaciadora para parar el video o arrancar el video, hay un pequeño lag, muy corto a veces, pero hay un pequeño lag. Te lo quitas de encima con auriculares con cable. Ahí no tienes lag y la edición es mucho más ágil. Lo mismo pasa con edición de sonido, no solamente cuando estás editando un video. También videojuegos o streamings en directo es súper importante no tener lag, cero lag, y eso solo lo puedes conseguir con un cable. Y también en términos prácticos, si no tienes una batería, el peso es menor. Cada vez el peso de la batería es menos importante porque hay muchas innovaciones en ese sentido, pero unos auriculares de diadema con cable siempre van a ser más livianos que unos auriculares de diadema sin cable, porque no está el componente de la batería y tampoco los componentes de la antena Bluetooth, que no pesan casi nada, pero no están ahí y contribuye a que se sientan más livianos. Y esto es menos cuantitativo, pero también es un aspecto a considerar y parte de la razón por la cual muchas personas eligen auriculares con cable, y es el componente generacional y el componente nostálgico. Y digo el componente generacional porque la generación Z es uno de los principales responsables a esta tendencia que estamos viendo del regreso de los auriculares con cable. La generación Z se ha encontrado en una situación en la cual casi que esto es obligatorio si tienes un iPhone, pero descubrieron que pueden obtener casi lo mismo, simplemente que tienes que vivir con un cable y además no tienes que cargar. Y resulta que es mucho más económico y la calidad del sonido es igual o mejor. Pero también está la dosis de nostalgia. La generación Z creció viendo series y películas 5 o 7 años antes de que los AirPods y otros auriculares inalámbricos se empezaran a popularizar. Seguían viendo personas que cuando utilizaban el iPhone o cuando utilizaban algún otro dispositivo como un iPod, tenían estos cables blancos que colgaban de las orejas hacia el bolsillo. Ese aspecto de nostalgia es importante a la hora de elegir y comprar dispositivos o accesorios como este. Es inevitable. Y es parte importante por la cual estamos viendo esta tendencia de compra cada vez mayor de auriculares con cable. Porque los AirPods, aunque se lanzaron a final de 2016, en realidad se empezaron a popularizar en 2018-2019. Así que todo lo que veíamos antes en términos de series, películas, vídeos de bandas o de cantantes, normalmente lo relacionamos con auriculares con cable. Y al principio del video les comentaba que el año de que esta tendencia empezó a crecer era importante, 2022. Tiene que ver con la pandemia. En la pandemia, al menos en español, descubrimos los podcasts y pasábamos horas escuchando contenidos de audio. 2021, la verdad es que tampoco podíamos salir o viajar, pero 2022 fue el año en el cual todo se abrió. Y cuando todo se abrió, cuando podíamos salir de casa, podíamos viajar libremente, intentamos compensar todo lo que no pudimos viajar durante 2020 y 2021. Y parte de nuestros viajes, de nuestros desplazamientos, de nuestras caminatas, las hacemos normalmente escuchando algo, escuchando música o escuchando podcasts. Así que adaptamos esa tendencia a escuchar cada vez más contenido en audio de la pandemia a nuestras vidas diarias. Y empezamos a utilizar mucho más los auriculares. En general, no solamente auriculares con cable, pero en general, un poco creo que todos lo vemos por la calle. Pero muchos tomaron la decisión de comprar auriculares o empezar a usar auriculares aunque no querían gastar tanto dinero o querían escuchar música a mejor calidad y optaron por auriculares con cable. Eso empezó en 2022 sobre todo, pero sigue creciendo y va a seguir creciendo a lo largo de toda esta década y a lo largo de la siguiente década. Las proyecciones están ahí, las proyecciones son claras. El interés en los auriculares con cable es cada vez mayor. No es una moda, es una tendencia. No es casualidad que el año pasado surgieron muchos rumores de que Apple estaba pensando en cancelar la fabricación y venta de los AirPods, algo que nunca sucedió y los AirPods se siguen
siguen vendiendo al día de hoy. Por algo será. Ahora, ¿cuáles son los mejores auriculares con cable que te puedes comprar en la actualidad? Hay muchas opciones. Lo primero, porque mucha gente me lo pregunta, no hay auriculares con cable alámbricos. Antes habían y eran poco habituales, eran un tanto raros y bastante caros. ¿Qué pasa? Que independientemente de si el auricular tiene cable o no tiene cable, el componente de cancelación activa de sonido necesita mucha energía. Y todos los auriculares con cable, con cancelación activa de sonido, tenían una batería, sí o sí, para poder darle potencia a ese componente de cancelación activa de sonido. Así que lo que han hecho los fabricantes es tomar la decisión, que tiene todo el sentido, de que si ya estamos poniendo una batería y los componentes para la cancelación activa de sonido, metemos también de paso el componente Bluetooth y los hacemos inalámbricos. Así que esa es la situación en cuanto a cancelación activa de sonido. Pero también es cierto que la mayoría de los auriculares de diadema con cancelación activa de ruido se pueden conectar por cable. Sonos 6, Sony MH8450 o como sea que se llamen, los AirPods Max, todos se pueden conectar también por cable. Esa es la situación si estás pensando en cancelación activa de ruido. Ahora, si no estás pensando en cancelación activa de ruido, para mí estos son los mejores auriculares con cable que puedes comprar en la actualidad. Si vamos por el lado de lo barato, pero buena calidad de sonido y los que se meten dentro del conducto de tu oído, yo te recomiendo dos. Uno, los Moondrop Chu 2. Moondrop es una marca china que está haciendo cosas muy interesantes con el audio. Los Moondrop cuestan 25 euros y suenan bastante bien. Y además hay una versión de los Moondrop Chu 2 con cable USB-C. Luego, los Linsoul Salnotes Zero 2. Muy similares a los Chu 2, son competencia directa, pero los Zero 2 para mí tienen una ventaja muy interesante. Tienen prácticamente el mismo precio, 27 euros. Suenan muy bien, es sorprendente. Estos también vienen de China y en China están haciendo muchos avances en muchas cosas, pero a precios de derribo. De hecho, tienen una forma y pueden funcionar como monitor. Si eres un músico que toca en directo, puedes usar perfectamente los Zero 2 y no te tienes que gastar 500 euros para comprarte unos Shure, que también los tengo y que suenan maravillosamente bien, pero los Zero 2 están prácticamente al mismo nivel y cuestan no una décima parte, cuestan una 20ª parte de unos Shure de alto rango. ¿Qué pasa con los Zero 2? Que como se pueden utilizar como monitores para tocar en directo, le puedes separar el cable y puedes utilizar cables mucho más largos, pero también puedes comprar cables que tengan micrófono, lo cual está muy bien, pero también cables que del otro lado sean puerto USB-C. Y esos cables se venden también en Amazon. Todos los enlaces a todos estos auriculares se los dejo en la descripción del vídeo, obviamente. Y luego tenemos la joya de la corona, los Sennheiser HD 599. De verdad, son la joya de la corona en la calidad de sonido. Son auriculares abiertos, no aíslan el sonido externo. Al ser abiertos, tienen una sensación de calidad de sonido mucho más natural. Y es parte importante del motivo por el cual muchas personas eligen estos auriculares para hacer producción de audio. 169 euros. Son bastante baratos, sobre todo si comparamos con los precios de auriculares de diadema inalámbricos que están en este rango de calidad, estarán por encima de los 500 e incluso 600 euros. Y por último, obviamente los EarPods de Apple que cuestan 20 euros, que en fin, que son prácticos, que no suenan mal y tienen un micrófono de muy buena calidad, de hecho. Y que si tienes ahora un iPhone con puerto USB-C, te venden la versión con puerto USB-C, la versión con Lightning y la versión con puerto de 3.5 milímetros. Y esas son algunas de mis recomendaciones de auriculares con cable que suenan muy bien, con muy buenos precios, de diferentes rangos para diferentes usos. Esa es la situación actual y para mí es una de las tendencias tecnológicas más curiosas y más interesantes en mucho tiempo. Pero me gustaría saber cómo lo ves tú, si tú eres de las personas que prefiere los auriculares con cable o que considera que esto es mucho más práctico, porque con esto no tenemos que preocuparnos de cables y esto es prácticamente invisible en los oídos y tienen muchas más funciones además de simplemente escuchar música. Es verdad, no hay que desestimar el valor de los AirPods y de otros auriculares inalámbricos, pero es verdad que muchas personas prefieren los auriculares con cable y me gustaría saber si eres tú una de esas personas y si lo eres, ¿qué auriculares usas? Y no mucho más. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.